Buenos días a todos. Hoy es 9 de junio del 2021. Soy el padre John de Arza, del Monasterio del Verbo Encarnado en Argentina. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas, es decir, toda la Escritura, que se resume en la ley, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y en los profetas, y con ellos se contiene todo. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sin embargo, vemos que Jesús era acusado frecuentemente de no cumplir, por ejemplo, con el descanso sabático cuando curaba en día de sábado. Los fariseos, los judíos, distinguían muchísimos preceptos, los preceptos rituales, los preceptos legales y aquellos preceptos morales. Los rituales o ceremoniales quedaron sin efecto al instituirse la nueva y eterna alianza. Podemos decir que estos preceptos tenían ya una fecha de caducidad por el mismo legislador divino, desde el momento de su promulgación. Ya no hacían falta animales para el sacrificio, ni sacerdotes levíticos, ni el templo, que será destruido. Todo eso fue superado por el culto cristiano, cuyo sacerdote, altar y víctima es el mismo Jesucristo. En segundo lugar, los preceptos legales eran como precisiones de leyes más generales, pero eran preceptos humanos. Había un principio general, por ejemplo, que el día sábado era un día santo y que no se podía trabajar en él. Entonces los juristas de Israel legislaban una maraña de preceptos tan numerosa que ni ellos mismos sabían luego cuál era el principal y primero de todos los mandamientos. Explica un autor: ¿qué se considera trabajo? Toda clase de cosas. Por ejemplo, el llevar una carga el día del sábado era un trabajo. Pero entonces había que definir qué era una carga. Y otra vez los leguleyos, ¿no?, a definir qué era la carga y a poner una casuística innumerable. Para la ley de los escribas una carga era, por ejemplo, una comida equivalente al peso de un higo seco. Vino suficiente para mezclarlo en una copa, bastante leche para un trago, la miel necesaria para poner en una herida, el aceite necesario para ungir un pequeño miembro, el agua necesaria para humedecer un colirio, el papel necesario para escribir un recibo de impuestos, tinta suficiente para escribir 2 letras del alfabeto, caña suficiente para hacer una pluma, y así hasta el infinito. Eran cargas pequeñísimas, pero suponían una carga pesada para los fieles. Jesús les va a decir a los fariseos, les va a reprochar que atan pesadas cargas a los demás y que ellos no las mueven ni siquiera con un dedo. Pasaban horas sin cuento discutiendo si un hombre podía o no mover una lámpara de un lado a otro en sábado, si un sastre cometía un pecado si salía con una aguja prendida en la solapa, si una mujer podía usar un broche o una peluca, hasta si se podía llevar en sábado dentadura postiza o alguna prótesis, si se podía alzar en brazos a un niño el día de sábado. Para ellos estas cosas eran la esencia misma de la religión. Su religión era un legalismo de reglas y normas insignificantes. Por último, estaban los preceptos morales. Jesús no los abolió, sino que les dio cumplimiento. Son los mandamientos. Dar cumplimiento puede entenderse de 2 maneras. Ejecutar lo que se manda, cumplirlo, y Jesús lo cumplió hasta el fin, porque el amor es la plenitud de la ley. El que ama ha cumplido la ley,
dice San Pablo. O también dar cumplimiento se entiende como completar, perfeccionar la ley, darle su último toque, su acabamiento y plenitud. Como en una construcción, las terminaciones o los detalles, incluso los adornos que la embellecen y la hacen perfecta. Habéis oído que se dijo, va a decir nuestro Señor unos versículos más adelante, ¿no? No matarás, mas yo os digo, todo aquel que insulte a un hermano ya comete homicidio en su corazón. La nueva ley es mucho más exigente, porque no es solamente exterior, incluye las intenciones del corazón. Los judíos no podían cumplir la antigua ley escrita en tablas de piedra, y ahora Cristo nos va a pedir que cumplamos su ley escrita en nuestros corazones y que la vamos a poder cumplir por la ayuda de su gracia. Él la cumple, Él la ha cumplido para que también nosotros podamos cumplirla. Y queridos hermanos, no podemos seleccionar, es decir, cumplir una parte y otra no. Cumplir lo que nos gusta o lo que nos cuesta menos solamente. Hay que cumplir todo, todo, todo. Qué hermosa palabra. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cumplirás todo y totalmente, no solo una parte. No podemos amar a Dios en parte. Hay que cumplir todo. La letra grande, la letra pequeña de sus preceptos, hasta un punto de una i, hasta una coma. Y que no son pequeños, son grandes. Sus preceptos son claros, Jesús no los esconde, no nos engaña como en esos contratos de adhesión donde uno solo tiene que poner la firma y hay una letra muy pequeñita que ni siquiera nosotros advertimos, ¿no?, debajo y que caemos en una trampa muchas veces. No, no es así. Jesús nos exige que cumplamos todo, lo grande, lo pequeño, y nos lo muestra con claridad. Pero nosotros debemos cumplir como lo hizo Él. Debemos cumplir por amor. Dice Jesús, el Padre me ama porque doy la vida por las ovejas, porque ese fue su mandamiento hacia Él. El que ama a su Padre quiere darle gusto, cumpliendo en todo lo que le pide y haciéndolo a la perfección, aún en los detalles, aún en lo más mínimo. Más aún se anticipa a aquello que sospecha, que presume que el Padre le puede pedir, o hace ya aquello que le agrada al Padre, aunque no se lo pida. Como la Virgen que fue a Incarim a visitar a su prima Isabel, sin que Dios se lo hubiera pedido expresamente, pero cuando el ángel le dijo que ella estaba encinta, entonces fue a socorrerla, fue a ayudarla. Es la caridad la que la impulsó, es el amor a Dios. Para el que ama, entonces, está todo en agradar a aquel que se ama, al Padre. Se está atento a sus palabras, a sus mandamientos, así como dice el Salmo, ¿no? Como los ojos de la esclava están fijos en las manos de su señora. Así como un perrito, ¿no?, como una mascota, como un cachorro, como un perro que está mirando a su amo, esperando a ver para dónde va a tirar el hueso, para dónde va a tirar el palito, para ir a buscarlo prontamente. Y no pierde de su mano la mirada. Así. Para el que ama, entonces, todo su gozo estará en hacer la voluntad del Padre. Todo es grande para el que ama. No importa el premio o la corona. No importa si será el más grande o el más pequeño. Solo le importa el saber que cumple sus mandatos. El saber que hace su santísima voluntad porque lo ama. Solo tiene un anhelo, el llegar a aquel momento de la agonía y muriendo de amor, poder exclamar, todo se ha cumplido. Que la esclava del Señor nos ayude a hacerlo realidad.